buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Y vamos a hablar principalmente, el sábado pasado tuvo lugar un acto en el Hotel Almirante en el que el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, daba a conocer su decisión de presentarse como candidato a la presidencia del Partido Popular de aquí, de Ferrol. Congreso va a tener lugar el 22 de septiembre, un congreso local en el que se verá qué es lo que pasa, pero es que ayer conocíamos que el único candidato es José Manuel Rey Varela. De esto, de cómo está la ciudad, de su decisión y de lo que prevén hacer si suben al poder, vamos a intentar saber todo eso esta tarde y para ello nos acompaña, como no, el conselleiro de Política Social por el momento, pero como definía él en el acto que tuvo lugar el sábado, ferrolano, sobre todo ferrolano. José Manuel Rey Varela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal ese sábado, como decía el sábado pasado, esa decisión de contar a la familia, a todos los ciudadanos, esa decisión de presentarse como candidato? ¿Fue una decisión difícil? Pues efectivamente, ¿no? Fue una decisión muy difícil desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político, desde el punto de vista de mis responsabilidades públicas, ¿no? En este momento ostento una responsabilidad pública muy importante, pertenezco al Gobierno de Galicia, trabajo con Alberto Núñez Feijóo, administro una consellería que tiene 700 millones de euros de presupuesto y por lo tanto, bueno, pues tomar una decisión como esta requiere desde luego adoptarla, bueno, pues desde la responsabilidad, desde el convencimiento de lo que haces, de que lo que estás haciendo es lo mejor para todos, ¿no? Por lo tanto, difícil, pero para tomar esa decisión creo que me han ayudado muchísimos ferrolanos a lo largo de los últimos meses, ¿no? Muchísimos ferrolanos a lo largo de los últimos meses me estaban diciendo: tienes que volver, el ayuntamiento te está esperando. Me decían: yo soy de tal partido, pero si tú te presentas, te vamos a votar a ti. Y la verdad, eso es lo que tiene que mover a las personas que tenemos responsabilidades públicas, ¿no? Sobre todo, pensar que no nos debemos a nuestras ambiciones personales, que también son muy legítimas, sino que nos debemos a la gente, ¿no? Y yo, como dije en ese acto, me debo a todos los ferrolanos, ¿no? Lo que soy se lo debo a esta ciudad, se lo debo a mucha gente que me ha apoyado, al honor que me han dado de que cada vez que me he presentado a unas elecciones, pues confiaron en mí muy mayoritariamente, y sobre todo a esa decisión que, ya digo, no solo fue mía, sino que fue un poco una decisión colectiva, ¿no? Por lo tanto, yo no podía fallarle a Ferrol, yo no podía fallarle a la gente, a tanta gente que veía conmigo un referente para cerrar esta etapa en el Ayuntamiento de Ferrol y abrir nuevamente una etapa de ilusión, una etapa donde se hagan cosas, una etapa donde recuperemos el orgullo de ciudad y el orgullo de ser ferrolanos. ¿Siempre tuviste en mente volver aquí a Ferrol? Siempre bueno, queda esa espinita, más ¿no? que tenerlo en mente, y yo a ti te lo he dicho muchas veces y lo he dicho a mucha gente que me preguntaba, bueno, es que yo nunca me he ido, ¿no? Y yo volvía cada noche a Ferrol, ¿no? La vida de un consellero es una vida complicada porque tienes que hacer miles de kilómetros por toda Galicia, ¿no? Uno no se da cuenta de lo grande que es Galicia, yo lo digo siempre a mis amigos, hasta que te hacen consellero, ¿no? Y entonces pues ves pueblos, ves aldeas, ves las 7 ciudades de Galicia, tienes momentos muy especiales en mi consellería, con mayores, con niños, bueno, y le coges un cariño muy grande, ¿no? Pero después vuelves a tu ciudad, ¿no? Vuelves a encontrarte con tu familia, a encontrarte con las personas a las que quieres, y por tanto tú no te puedes olvidar, ¿no? Siempre como consellero he tratado de llevar a Ferrol, por supuesto, en el corazón, pero también en la cabeza, ¿no? Y yo también sabía que, aunque era consellero de Política Social, tenía que velar como consellero por los intereses de Ferrol, ¿no? Y por eso he estado como consellero en los temas importantes de la ciudad en este tiempo, que es lo que me ha permitido Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Y al que yo pues le agradezco también esa confianza y permitirme seguir defendiendo los intereses de Ferrol, no desde la alcaldía, pero sí desde la Consellería de Política Social en la Xunta de Galicia. ¿Qué es lo que sintió tras ese apoyo del sábado? Bueno, pues más responsabilidad todavía, ¿no? Desde luego más responsabilidad y más fuerza también, tengo que decirlo, ¿no? Porque esa misma fuerza que me ha llevado a tomar la decisión, una fuerza plasmada en eso es: tienes que volver, una pequeña sonrisa anónima de alguien por la calle, pues esa fuerza es la que necesitamos
para iniciar una nueva etapa, ¿no? Y yo estoy volcado en iniciar esa nueva etapa. Quedan meses muy intensos por delante, meses donde tendré dos trabajos muy importantes. El primero, definir un equipo. El equipo es clave para afrontar 4 años en el Ayuntamiento de Ferrol, y por otro lado actualizar un proyecto. ¿Qué es lo que tiene que tener ese equipo? Bueno, pues yo creo que tiene que ser un equipo representativo de la ciudadanía de Ferrol, ¿no? De todos los ferrolanos, de todos los ámbitos, de las asociaciones de vecinos, de la zona rural, de la zona urbana, donde estén representadas personas del mundo del deporte, del mundo de la cultura, del ámbito social, por supuesto, donde yo he trabajado tanto en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, un equipo donde todos los ferrolanos se puedan ver representados, ¿no? Y yo lo decía también, y era un acto de partido, ¿no? Yo decía que hay que superar la visión partidista, y yo en mi equipo quiero gente que tenga pensamientos distintos, ¿no? Que tenga pensamientos distintos desde la unidad de un proyecto, desde la unidad y el liderazgo de un equipo, pero donde tenemos que ser capaces de integrar a personas nuevas, personas que nos permitan dar un mayor impulso y ver representada a toda la sociedad ferrolana. Estamos hablando de ese futuro, de esos meses de trabajo. ¿Cómo va a ser el procedimiento a seguir? El día 22 tendrá lugar ese congreso local en el que saldrá como candidato, presidente del Partido Popular, pero ¿cuándo empezará a trabajar aquí por Ferrol y dejará la consellería? Bueno, pues el proceso está iniciado, como bien está diciendo. Yo he manifestado mi voluntad de presentarme. Agradezco muchísimo a todos los compañeros del partido que me hayan apoyado. He conseguido muchísimos avales. 222, en ¿no? En unos pocos días, y celebraremos el congreso el día 22. Después vendrá, si todo sale bien, la designación de candidato por parte del presidente del Partido Popular de Galicia, de Alberto Núñez Feijóo, y a partir de ahí es el presidente de la Xunta de Galicia el único que tiene facultades para decidir la composición de su gobierno. Por lo tanto, yo me remito en eso a lo que decida el presidente de la Xunta de Galicia. Yo lo que he manifestado es mi voluntad de presentarme y mi voluntad de entregarme en cuerpo y alma a Ferrol, y sabrá el presidente de la Xunta de Galicia lo que tiene que hacer, sin ninguna duda, con esa decisión que yo le he transmitido. En cuanto a las cosas que necesita Ferrol, ¿cómo ves a Ferrol y qué es lo que necesita primordialmente? Pues mire, estábamos hablando de que yo en los próximos meses tengo que hacer un esfuerzo muy importante por la configuración de equipo. Y la segunda parte que le iba a decir, y por eso me viene muy bien esta pregunta, es lo que tengo que trabajar en estos meses con todo un equipo, es en el proyecto de ciudad. Yo en el año 2011 presenté un proyecto de ciudad que era Ferrol 2020. Cómo queríamos que fuese el Ferrol del año 2020, para superar esas visiones cortoplacistas que no nos han dejado que esta ciudad, como han hecho otras ciudades, tuviese una transformación económica, una transformación urbana, una transformación medioambiental, una transformación cultural, una transformación turística, una transformación en el mundo del deporte, ¿no? Pero plasmado en un gran proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Actualizar ese proyecto también, contando con la participación de la gente, con la participación de los ferrolanos. Hay que hablar con los representantes de las asociaciones de vecinos, con los representantes de las asociaciones culturales, con los representantes de las entidades deportivas, con los representantes de las entidades sociales, y entre todos ir construyendo ese proyecto con el que yo espero poder presentarme a la alcaldía de Ferrol el próximo año, ¿no? Por lo tanto, un trabajo muy intenso, que he echado totalmente en falta en estos últimos años en el Ayuntamiento de Ferrol, la ausencia de proyecto. Esta gente llegó al Ayuntamiento de Ferrol sin ningún proyecto, no sabían lo que querían hacer. Y eso, pues los primeros meses no se nota. Si me apuras, el primer año no se nota. Pero al final ha quedado en el ideario colectivo de todos los ferrolanos cuál es el balance de estos 4 años
de gobierno o de desgobierno en Ferrol. No han hecho nada. Esto es lo que te repiten constantemente y en todas partes. No se ha hecho nada, el tiempo se ha parado en el Ayuntamiento de Ferrol. ¿Por qué se ha parado? Porque aquí no estamos para criticar, estamos para aportar soluciones. No han hecho nada porque no tenían un proyecto de ciudad. Por lo tanto, yo a lo que aspiro es a presentarme con un equipo y con un proyecto de ciudad que pueda desde el minuto 1 empezar a ejecutar ese proyecto para ver los resultados en los 4 años de mandato, que es nuestra obligación. Entre uno de los proyectos que sí que tenía el gobierno actual, independientemente de la opinión de la ciudadanía, estaba esa reforma, esa remodelación en la Plaza de Armas, con su consiguiente supresión del parking de la Plaza de Armas, que a pesar de la negativa de los comerciantes y de los ciudadanos se llevó a cabo. Tan solo se ha producido actualmente esa supresión del parking. ¿Cree que se llegará a más? ¿Empezará con esa remodelación? ¿Y qué opina de esta actuación? Pues mire, opino, lo primero, una consideración de carácter político. Este gobierno llegó a la alcaldía de Ferrol diciendo que lo importante era la participación ciudadana, que lo importante era escuchar a la gente, que lo importante era escuchar a las asociaciones de vecinos. Pues mire usted, hay 22 asociaciones de Ferrol, las 22 asociaciones más representativas de Ferrol, que se oponen a este proyecto. Por lo tanto, creo que la palabra escuchar no es precisamente una palabra que se utilice por parte del gobierno para ejecutar lo que la gente te está diciendo. Más bien, todo lo contrario. Por lo tanto, hay una contradicción importante entre lo que se dice y lo que se hace. Y la segunda, la gestión. Mire, yo lo decía antes, hay que tener un proyecto, llegar y las cosas hechas dentro de los 4 años, ¿no? Porque lo que no vas es a hipotecar en el final del mandato a la siguiente corporación, ¿no? Yo lo decía antes, es que las cosas en Ferrol se pueden empezar y acabar dentro de tu mandato. Pues mire usted, yo puedo poner algunos ejemplos. En mi mandato, el Parque Reina Sofía se empezó y se terminó en el mandato. La Calle del Sol se empezó y se terminó en el mandato. El Callao se empezó y se terminó en el mandato. El Cantón, después de años y años pidiendo a los ferroneros que el Cantón recuperara, igual que el Parque Reina Sofía, el esplendor que tuvo y que todos recordamos de cuando éramos niños, ¿no? Se empezó y se terminó dentro del mandato. La Plaza de Sartaña se empezó y se terminó dentro del mandato. La Plaza Río del Tronco se empezó y se terminó dentro del mandato. Toda la transformación de Canido se empezó y se terminó dentro del mandato. Por lo tanto, hay que saber gestionar y hay que ser capaces, aun con las molestias que siempre ocasionan las obras, de ir ejecutando esa transformación. Y la tercera consideración sobre Armas, la primera, ya digo, es la contradicción política, ¿no? De quien dice una cosa y hace otra, de quien va a escuchar y después no escucha. La segunda es de quien dice que va a hacer y después no hace, que no es capaz de gestionar. Y la tercera es aprender de los errores. Yo de verdad creo que en Ferrol hemos cometido muchos errores y que por eso la ciudad está así en estos últimos 40 años. Y yo solo le digo a la corporación que mire lo que pasó con la Plaza España. Ese es el problema, todo el mundo tiene ese miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque pues por un capricho se abrió una plaza y la plaza estuvo en obras 10 años. Y la plaza significó la muerte de la circulación en el centro de Ferrol y la plaza significó la muerte comercial de los principios de la calle Real, los principios de la calle Galiano y el principio de la calle María. No hay más que pasarse por esas zonas comerciales para ver lo que ha significado un error de estas características, ¿no? Por lo tanto, yo lo que pido es que no cometamos nuevamente el mismo error que se ha cometido con la Plaza de España, que escuchemos a la gente y que dejemos a la siguiente corporación que decida sobre el futuro de la Plaza de Armas. De hecho, ayer mismo preguntábamos a los comerciantes de la zona cercana a la Plaza de Armas si habían notado ya esa supresión del parking y decían que sí, que ya se notaba. Pero mire... y no solo un comercio, sino unos cuantos. Pero mire, ¿cómo no se va a notar, no? Y el miedo a que se vayan. ¿Cómo no se va a notar si es que hemos perdido, solamente por poner un ejemplo, la presencia de Zara en la Plaza de Armas, ¿no? Eso es que hay un deterioro comercial de Ferrol que acaba arrastrando a más comercios. Hay más comercios del entorno de Armas que ya han anunciado desgraciadamente su cierre, ¿no? Y que lo veremos desgraciadamente en las próximas semanas. Bueno, pues yo creo que hay que pedirle al gobierno municipal que en lugar de cerrar cosas, que intente abrir cosas
El barrio de la Magdalena tiene que ser un barrio comercial y un barrio residencial. Y lo que hay es que dar facilidades al comercio y facilidades a los residentes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya digo, yo espero un poco de sentido común y que, ya digo, permita que la próxima corporación decida qué es lo mejor que puede suceder con la Plaza de Armas, que es la plaza principal del Ayuntamiento de Ferrol. Otro de los temas que le quería preguntar, que también podemos decir que es uno de los temas que se ha repetido a lo largo de estos años, es esa tasa de saneamiento. Este lunes teníamos una nueva noticia, aparecía en el boletín oficial de la provincia de Los Padrones, la liquidación de los recibos por depuración de aguas residuales desde el periodo que va desde el 1 de enero de 2015 hasta abril del 2017. Es decir, ahora se sabe que los ferrolanos tendrán que pagar otros 2 años más esa tasa. ¿Qué opina de estas actuaciones por parte del Gobierno de un alcalde que en un primer momento, al subir al poder, decía que estaba en contra de esto y que no se iba a llevar adelante y que finalmente ha aceptado? Pues mire, me duele mucho esto, de verdad. Me duele mucho porque ha sido una gran mentira y la han utilizado demagógicamente en unas elecciones contra un alcalde que decidió poner los intereses de la ciudad por encima de los intereses electoralistas. Yo hubiera tenido muy fácil esperar a que pasaran las elecciones para cobrar la tasa, porque cobré la tasa unos meses antes de las elecciones, 3 meses antes de las elecciones, porque a la gente hay que decirle la verdad, porque hay que decirle que el saneamiento de la ría era algo por lo que llevábamos esperando 20 años en Ferrol, porque más de 500 familias viven del saneamiento de la ría y porque la ría es una gran riqueza desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista deportivo para nuestra ciudad, y que por lo tanto teníamos que olvidarnos de las discusiones de siempre y quitar proyectos importantes adelante, porque esos proyectos no son de una legislatura, esos proyectos son los proyectos de futuro. Entre tener una ría saneada y no tenerla es tener un Ferrol que prospera o un Ferrol que va a menos, como desgraciadamente hemos tenido en los últimos años. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Hubo un grupo político que lo que dijo es que si ganaba las elecciones, si gobernaba, no iba a cobrar la tasa, y que después cobró la tasa, ¿no? Y que no solo eso, porque tú te puedes equivocar, pero lo que no puedes es persistir en la equivocación. Puedes mentir, aunque no debes, pero no persistir en la mentira. Y lo que han hecho ahora unos meses de las siguientes elecciones es aprobar unas liquidaciones para que las cobre el próximo gobierno. La conclusión es que al final los ferrolanos vamos a pagar 2 veces las elecciones anteriores de Jorge Suárez. Por otro lado, también me gustaría preguntarle qué le parece esa concurrencia de partidos que están surgiendo en Ferrol ante la cercanía ya de las elecciones. Pues que, oye, yo creo que es una opción muy lícita, ¿no? Que mucha gente quiera participar en el Ferrol del futuro, en el Ferrol que todos tenemos que construir, ¿no? Yo creo que se debe también mucho a lo que están viendo en este momento, ¿no? A que, bueno, pues que con esta gente no vamos a ningún sitio, que es otra frase que escuchas permanentemente en la calle, ¿no? Pero yo también digo, yo si doy el paso de presentarme es porque entiendo que Ferrol, y lo digo con toda claridad, necesita una mayoría absoluta. Necesita una mayoría absoluta porque se demostró en mi mandato que las cosas se pueden hacer cuando hay mayorías, que te puedes equivocar, pero que hay que hacer cosas, y que yo estoy dispuesto a hacer cosas y los ferrolanos me dan una mayoría para que las cosas se hagan, para que todos los años se aprueben presupuestos, para que todos los años se hagan obras y para reiniciar esa transformación que quedó pendiente, ¿no? Por lo tanto, yo lo que pido es que la gente concentre sus esfuerzos en torno al que puede ser alternativa a lo que tenemos en este momento. Y francamente, no se ven muchas alternativas a lo que tenemos en este momento. La semana pasada fue una semana, podemos decir, de altibajos. Conocíamos el viernes que Alejandro Lantri abandonaba el partido. ¿Cómo se tomó esta decisión? Bueno, pues yo creo que hay que tomarla con normalidad, ¿no? Yo, bueno, pues lo que hice fue agradecerle los 10 años de cargo público en el Partido Popular, porque, bueno, pues ha sido una persona importante en mi equipo. Y bueno, pues la política también tiene momentos duros para todos, y yo mismo pensé mucho lo de afrontar una nueva etapa, ¿no? Porque pues hay momentos duros, hay sinsabores importantes, y lo que tenemos es que ser capaces de superarlos para continuar con el nivel de compromiso
en el proyecto, ¿no? Yo, por lo tanto, desearle toda la suerte en su ámbito personal y en su ámbito profesional, y además lo hace en un momento en el que yo estoy en pleno proceso de renovación del equipo, ¿no? Por lo tanto, creo que es un buen momento, ¿no? Fue un poco crítico con el partido, hablaba que no habían ejercido la oposición que debieran durante este periodo. Bueno, pues eso es una responsabilidad que han tenido los 11 integrantes del grupo municipal. Él estaba incluido entre esos 11 integrantes del grupo municipal, llevando unas áreas, las áreas económicas, y yo estoy muy agradecido a todos los concejales del grupo municipal y, por supuesto, a su portavoz, a Martina Neiros, del trabajo que han hecho este tiempo, ¿no? Porque hasta ha sido difícil hacer oposición a alguien que no hace nada, ¿no? Yo lo digo siempre, claro, pues la gente te pide más, pero ¿a qué le vas a hacer oposición si es que realmente no han hecho nada, ¿no? Y mucha gente pues esperaba que nosotros presentásemos una moción de censura. A mí me lo han dicho por la calle también en los últimos años muchas veces, pero es que mire, es que hay que decir la verdad. No se podía presentar una moción de censura porque para presentar una moción de censura hacen falta 13 votos, ¿no? Y nosotros, desgraciadamente, por un puñado de votos no tuvimos los 13 votos. Desde luego, si los hubiéramos tenido, esos 13 votos no estarían gobernando los que están gobernando en este momento en el Ayuntamiento de Ferrol. Otro tema que me gustaría comentarle, que está siendo pues la preocupación de estos días, especialmente por el sector, por el astillero, con esa construcción de las 5 corbetas que parecía que estaba pendiente de un hilo, porque hablaban, tras la posibilidad de anular ese suministro de las bombas para Arabia Saudí, Javier Galán decía, pues tenía miedo de si así iba a poder pasar lo mismo con ese contrato de las corbetas. Finalmente parece que todo va por buen camino. Bueno, pues eso parece, ¿no? Pero yo lo que tengo es que lamentar que nuevamente pasen estas cosas en Navantia, ¿no? Mire, es que ha pasado muy desapercibido cómo el Partido Socialista ha llegado al gobierno y ha llegado a las instituciones. Teníamos un director, un presidente de Navantia por primera vez en la historia, ferrolano. Y por primera vez no dependíamos de los intereses del sur, que es lo que nos ha pasado siempre, ¿no? Con Navantia, en Ferrol, ¿no? Y yo no tengo ningún ánimo de buscar la confrontación norte-sur, ¿no? Porque el gobierno del Partido Popular tenía el pedido de Arabia para el sur y las F-110 para el norte. Por lo tanto, pues todos contentos. Bueno, pues han metido la pata y desgraciadamente casi ponen en riesgo un contrato del que depende el futuro de Navantia, del futuro de Navantia del sur, pero también, que es lo que a nosotros nos interesa, del futuro del norte, ¿no? Por lo tanto, espero que se despeje cuanto antes este lío que han montado ellos solitos en unas horas. Desde luego son especialistas en montar líos rápidos, y también espero que Pedro Sánchez cumpla el compromiso de firmar este año la orden de ejecución de las F-110, que van a suponer, gracias al esfuerzo del gobierno del Partido Popular en Madrid y el esfuerzo del presidente de la Xunta de Galicia, 10 años de trabajo para Ferrol, que necesitamos para iniciar esa nueva etapa que queremos iniciar en el Ayuntamiento. Sin trabajo, sin empleo, no podemos transformar esa ciudad. Por eso yo espero que todo se cierre bien. José Manuel, para finalizar esta entrevista ya, ¿con ganas y fuerza de esta nueva etapa? Pues con muchísima ilusión de verdad, con muchísima ilusión de que más gente se sume a este proyecto, con muchísima ilusión de ponerme delante de todos los ferrolanos para decir, oye, yo quiero defender los intereses de Ferrol, me siento más preparado que nunca para hacerlo y estoy deseando empezar a hacerlo y empezar a gestionar las cosas que Ferrol necesita, ya mismo, pero también pensando en el futuro de Ferrol, pensando en nuestros hijos, pensando en los nietos de mucha gente que hay aquí en Ferrol, que no quieren irse de Ferrol, por lo tanto, con muchas ganas de empezar esa nueva etapa. José Manuel Roy Varela, un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto. Gracias por venir. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y muchísimas gracias también a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en la página web www.ferrol.es, a través de las propias redes sociales o en el canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.